¿Quieres sacar un 14 en selectividad? Roberto Mulas sacó la mejor nota de España el año pasado, un 14, un 10 en todo, y te va a enseñar cómo hacerlo tú. Pásale ya este vídeo a quien tenga selectividad este año. No queda nada para selectividad, así que en esta serie de vídeos que empezaron con el de historia, que podéis ver en mi canal de Instagram o por aquí en YouTube, y que continúa ahora con el examen de inglés, vas a aprender a hacerlo perfecto. Atento. Esta es una serie nunca vista antes en el que primero vamos a ver la parte general de cada examen, cómo prepararlo, cómo plantearlo, cómo ponerte delante de él, y luego vamos a ver qué fue exactamente lo que hizo Roberto el año pasado en cada una de las materias específicamente, cómo pensó en cada pregunta y cómo la resolvió, y cómo lo puedes hacer tú mismo este año. Bien, ¿cómo planteamos la asignatura de inglés? Esa asignatura tan infravalorada por su sencillez, aunque luego es la que genera más problemas a la hora de la verdad en un examen. ¿Por qué? Pues bien, la razón es bastante simple. Si te ponen un listening de un documental con musiquita de fondo sobre una temática de vikingos, con vocabulario específico de ese campo semántico y gramática aún más particular de esos temas en concreto, pues estamos bastante fastidiados. Entonces, ¿cómo afrontamos un desafío como este? Pues bien, lo primero de todo, unos apuntes mínimos, es decir, una gramática genérica que se da en los institutos, pasivas, reporte de speech, etc. Y luego algo más específico, más girado en torno al B2, por ejemplo, estructuras comparativas paralelas, de Bigger, de Faster. También podemos añadir estructuras como so y such that. Luego también otras, como por ejemplo, algo más específico de conectores discursivos, etc. ¿Vale? Esta gramática que es muy útil a la hora de la redacción. Y después, como apuntes mínimos, también necesitamos, por una parte, estructuras útiles, por ejemplo, formas de concatenar frases con los conectores, por ejemplo, también predicados predeterminados como many people think that, etcétera, etcétera, para más o menos tener fluidez a la hora de escribir. Y luego también tener un esquema ya estructurado de el tipo de redacción que nos puedan pedir. Un for and against tiene una estructura determinada. También podemos tener el típico opinion essay, que es el que elige todo el mundo, que ya tenemos la estructura en párrafos, más o menos sabemos cómo distribuir los temas, cómo distribuir las ideas centrales, las ideas particulares, las subideas, etcétera, en cada uno de ellos. Y ya para tener eso ganado a la hora de enfrentarnos al examen, que no tengamos que pararnos a pensar cómo estructurar esto y así poder ir más rápido, ¿vale? Estos son los únicos apuntes que realmente necesitamos, porque lo importante es estar expuesto al idioma. Cuanto más expuesto estés al idioma, más probabilidades tienes de que te salga bien el examen, evidentemente. Entonces, yo lo que hacía durante selectividad, y bueno, ya llevo haciéndolo todo bachillerato, es pues escuchar cosas en inglés, en vídeos, ver alguna noticia, también para practicar el reading, y estar expuesto e interesado por la cultura. Y si ves algo nuevo e interesante, que ves que es un contenido, una palabra chula o algo relevante, pues lo añades aquí en tus apuntes. Y así vas creando tu conocimiento propio. Pero sobre todo, también es relevante resolver muchos exámenes, y yo lo que estuve haciendo durante toda mi época de inglés en segundo de bachillerato era resolver exámenes que nos daban en clase, luego yo por mi cuenta, luego pedía la corrección, sobre todo los writing que deben ser corregidos por alguien nativo, porque si no, no te puede dar retroalimentación. Y yo me acuerdo que para selectividad lo que hice, para estudiar la asignatura, pues era los días de antes me leí los apuntes que tenía para recordar todas las estructuras y todos los esquemas que ya tenía, y luego ya durante las 4 semanas o 3 semanas más o menos hice un examen de selectividad de inglés, obviamente, por semana. Me acuerdo que los hacía los lunes a las 8 más o menos, y a los lunes a las 8 me ponía 1 hora y media a resolverlo, y luego pues buscaba la corrección, se enviaba a alguien nativo para que lo corrigiera, etcétera, etcétera, a mi profesor o quien fuera. Y solamente con eso ya llega el examen, ya más o menos sabía cómo enfrentarme a él, ya me había puesto en práctica, y con eso pues a jugar. Y ahora vamos a ver cómo jugué en ese sentido, cómo me desenvolví en este examen. Perfecto, vamos ahora con la parte específica. Muy bien, pues este fue mi examen de selectividad de inglés, concretamente. Y os explico muy rápidamente para los que no sois de Madrid. Tenemos que elegir dos cosas. La primera, 4 preguntas, o bien del A o bien del B, que en este caso es sobre un reading, sobre un texto, que este era sobre comas, puntos, mensajes de texto, etc. Y este era sobre mujeres espías en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este caso,
tenemos un true or false, unas preguntas abiertas, vocabulario y gramática de rellenar huecos. Y luego tenemos que elegir una segunda cosa que era la redacción. O bien esta, que era una opinion essay, sobre si tenemos que pensar antes de hablar, si nuestras palabras tienen impacto, etcétera. Y la otra redacción sobre nuestro, pues eso, personaje histórico favorito. Entonces, ¿cómo me planteo yo este examen? Primero vamos a lo que cuesta menos de hacer y que tiene una puntuación relevante, que nos ya va a dar un impulso. Pues bien, en este caso hay que empezar por la A3 y la A4, ¿vale? Tenemos que empezar por buscar los sinónimos y la pregunta de gramática, ¿vale? ¿Por qué? Porque la de true or false y la de redactar, más o menos, siempre se va a poder llegar a intuir. La de true or false, si no controlas mucho, pues obviamente es true or false, no tiene más. Pero como la probabilidad es muy alta, pues no vale la pena centrarse en fijarse mucho aquí. Lo que sí vale la pena es fijarse en si te sabes las palabras y si sabes más o menos la gramática, ¿vale? Con que tú te fijas en el tema del texto, veas que más o menos te gusta y luego decidas qué palabras, si te sabes todas las palabras, si te sabes todos los huecos de gramática, ya más o menos te aseguras aquí 3 puntos de 7 de que vale esta parte. Y luego pues que más o menos en las preguntas de desarrollar abiertas puedas escribir algo porque controlas el tema, controlas el campo semántico y todo esto. Y luego en el true or false, pues si te falla alguna no pasa nada, tienes 50% de posibilidades, etcétera, ¿vale? Entonces hay que elegir por estas preguntas y por el tema, si más o menos nos gusta. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo las palabras las controlaba aquí, pero empecé a ver huequitos como este, que a lo mejor dudaba, que luego era una tontería, pero a la hora del examen ves aquí que son, pues, muchas estructuras específicas. Luego aquí preposiciones, más preposiciones, que claro, que luego cuando estás practicando es fácil, pero a la hora de unos exámenes donde te juegas tanto, pues quieres ir a lo seguro. Entonces yo vi esto que más o menos seguro tenía 3 o 4 y dije, pues nada, no voy a ir a por esta opción. Y el tema tampoco es que me llamaba mucho la atención como para desarrollar estas preguntas, por tanto dije, vamos a ver la otra. Y la otra, todas las sabía, todas las palabras aquí, para desarrollar los huecos. También aquí las palabras las conocía todas, porque el problema de los sinónimos es que si no te sabes el significado aquí, no lo vas a encontrar aquí. O sea, si es al revés a lo mejor puedes hacer algo, pero si no te lo sabes ni siquiera aquí, estás fastidiado, ¿vale? Entonces más o menos conocía todas las palabras, mira que todos los huecos en mi mente ya los había hecho, pues directamente dije, aquí, me gusta el tema de mar, de historia, me gusta, y entonces vamos. Entonces simplemente hago la 4 rápido, la 3 rápido, que se hace en 10 minutos como mucho, y luego ya tenemos que empezar a leer el texto, pero el texto lo vamos a leer después. Primero nos centramos en las preguntas, ¿vale? Que es lo importante, contestarlas. Lo importante no es el texto, lo importante es contestar las preguntas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿True or false? Pues lo que se hace en muchos casos, también en los certificados se hace mucho esto, es subrayar las keywords, subrayar qué palabras nos están dando las pistas. Pues yo qué sé, las mujeres empezaron a trabajar como espías al final de la guerra, pues aquí subrayaría mujeres, empiezan working, espías y al final, ¿vale? Es decir, están diciendo todos los datos importantes. Pues a lo mejor tiene que ver que empezaron antes, empezaron después, no eran las mujeres, eran los hombres, al final nunca trabajaron. Ya empiezas a más o menos pensar qué puede ser, ¿vale? Y por eso subrayamos esas palabras. Y nos quedamos tenemos muy en cuenta qué se nos está pidiendo antes de leer el texto. Lo leemos y lo mismo aquí, subrayamos las keywords, vemos qué nos piden. Y una vez hecho esto y haber leído estas preguntas en torno a 3 o 4 veces para ya saber qué tenemos que buscar, que en este caso son 4 cosas, pues simplemente vamos leyendo poco a poco. Y vamos leyendo el texto muy rápido y vemos cuál es la parte o cuáles son las keywords que van destacando, cuál es la parte que podremos relacionar con la otra y vamos contestando las preguntas en función de lo que vayamos encontrando. Y lo más fácil es empezar por la de true or false, porque es simplemente poner true or false y luego copiar la evidencia tal cual del texto, es decir, de forma literal. Y luego aquí sí que hay que tener un poco más de cuidado en la pregunta 2. ¿Por qué? ¿Cómo contestamos a preguntas abiertas? Pues bien, primero tenemos que dividirlo en 2 partes. En primer lugar, tenemos que saber qué estructura vamos a utilizar. Si nos hacen una pregunta, we was speaking, no sé qué, pues empezaríamos con un sujeto de esta pregunta, because y lo que sea, o since y lo que sea. Y así más o menos lo tenemos. Aquí, pues aquí tenemos que pensar, pues vamos a mencionar 2, vamos a mencionar
por una parte esta, una línea, por otra parte la otra y otra línea. Tenemos que tener la estructura de cómo lo vamos a decir, que parece una tontería, pero es que tienes que saber formalmente cómo lo vas a enunciar, si no estás perdido. Y una vez hecho esto, como tú ya lo has localizado en el texto, simplemente no lo copias, porque no te está pidiendo que lo copies, pero lo parafraseas, es decir, lo escribes más o menos lo mismo, pero cambiando un sinónimo por este, reestructurando la oración, poniéndolo de otra manera, pero al final está diciendo lo mismo con otras palabras y con otra estructura. Y ya está, así es de simple, ¿vale? Una vez hecho esto lo tendremos que terminar en torno a, pues eso, 30 minutos, más o menos, ¿vale? Además este examen es uno de los más cortos de hacer y más rápidos, si tienes ideas claras, claro. Ahora bien, ¿qué hacemos con el writing? Que es un problema. Pues en el writing hay que ir a por lo fácil. ¿Cuál es la estructura más clara? Pues la de un for and against o la de un opinion essay. Esas son las más fáciles. Si te ponen una descripción, te ponen una exposición sobre un personaje histórico como aquí, si te ponen cualquier otra cosa que no sea muy típica y que tenga una estructura muy complicada, no vayas a por ella. Entonces esta yo en mi caso lo descarté, porque ni siquiera sabía de quién iba a hablar, tenía un campo muy específico semánticamente hablando. Entonces dije, nada, me voy a lo fácil. O un opinion essay, que bueno, el tema no era de los que más me agradaran, concretamente, pero como yo tengo una estructura del opinion essay, simplemente hago una breve introducción, que me puedo basar en las palabras del texto, me puedo basar un poco en lo que está diciendo, una conclusión que se puede cerrar ya con los dos argumentos, y los dos argumentos que suelo poner en 2 párrafos del medio, pues simplemente pues te los puedes inventar rápidamente antes de empezar a escribir, y ya cuando tengas los 2 argumentos, pues ya todo va fluido, con las estructuras que ya más o menos sabes que vas a utilizar, y ya simplemente conectando ideas, ¿vale? De hecho, lo de las estructuras es muy importante porque yo, por ejemplo, lo utilicé para conquistar al receptor, vamos a decirlo así. En la primera oración, por ejemplo, yo utilicé una inversión del tercero segundo condicional, que es contenido de C1, no de B2, para decir, que yo controlo de la materia, súbeme la nota. Indirectamente le estoy diciendo eso al receptor, y entonces hay más probabilidades de que esa nota sea mayor. Y esto sería el examen, simplemente terminé, creo que me sobraron 20-30 minutos, y en lo que me sobró ese tiempo, pues nada, pues empecé a repasar, a leer, porque es muy típico que se te haya ido algún fallo ortográfico, de spelling, alguna estructura gramatical que querías poner, pero luego se te olvidó tipear, etcétera. Entonces, simplemente lo repasas, no es recomendable entregar antes de tiempo, está muy bien, queda muy bien de decir lo entrego antes de tiempo, pero aquí hay que quedarse para ver si hay algún tipo de error que se te está escapando por los nervios, por la presión o lo que sea. Y además es un examen más o menos más sencillo en el sentido de densidad, que no tienes que estar haciendo muchas cosas, sino que si las sabes y sabes cómo operar, las haces muy rápido. Y eso sería mi examen de selectividad de inglés. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos, pasádselo a quien tenga selectividad este año, cualquier cosa en comentarios, y nos vemos en el siguiente episodio de la serie.